Pues, ya empezamos. Le pedimos a Dios que bendiga a Abraham. Amén. Le pedimos al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies, porque la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te pido que nos des entendimiento y sabiduría conforme a tus planes. Y te pedimos que no hagas lo que nosotros queremos, sino lo que tú quieres. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Entonces, empezamos. Esta es la primera lección del discipulado bíblico, pero desde la perspectiva de la hermenéutica. Y también vamos a meter un poquillo de la escatología. A modo de resumen, la hermenéutica es el estudio de todos los tipos de escrituras, o todos los tipos de textos, y se enfoca más o se especializa más en los textos religiosos. Por otra parte, la escatología es el estudio de lo último, o de la última parte, del último capítulo, del desenlace o del destino final de algo. En este caso sería la vida del hombre después de la muerte. En el caso de la Biblia sería el estudio del libro de Apocalipsis. Entonces, tratando de juntar lo que es la salvación, la hermenéutica y la escatología, es el manejo del mensaje del día de hoy. Entonces, nos vamos a Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo pues lo leemos desde el 23. Hebreos 9:23. El sacrificio de Cristo quita el pecado. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura de verdadero, sino en el cielo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo, mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, mezclando la hermenéutica y la escatología, vamos a ver que los libros Mateo,
Lucas, Juan. ¿Cuál es el otro evangelio? Mateo, Lucas, Marcos, Juan. Son, a modo de resumen, representación de 4 querubines que están alabando a Dios. Estos querubines, uno tiene figura de cara de león, otro tiene cara de becerro, otro tiene cara de águila y otro tiene cara de humano. Entonces, estos 4 evangelios representan cada uno un diferente tipo de sacrificio de Jesús, aunque sea el mismo sacrificio, pero visto desde diferentes puntos de vista. Entonces, conforme vayamos, ya después de terminado el discipulado, vamos a empezar a estudiar los libros, vamos a identificar a quién pertenece cada evangelio. Representa a uno de los querubines, y esto tiene motivo por el tipo de mensaje que se está mandando y a quién se lo está mandando. Entonces nos encontramos que también dentro de los 4 evangelios hay otro. La palabra evangelio o buenas nuevas son noticias. Entonces, dentro de cada evangelio hay otros 4 evangelios encriptados. Esto se da por la relación que tuvo Jesús durante el transcurso de su ministerio con respecto al trato que él recibía de los judíos y la creencia o la fe que los judíos tenían en él. Entonces todo esto va cambiando los planes, va cambiando las perspectivas y se va modificando el plan de Dios, pero para ganar almas. Entonces, después del sacrificio de Jesús, viene el periodo de la gracia, y Pablo escribe las cartas que conocemos como cartas paulinas a diferentes iglesias, y en estas iglesias, conforme vayamos estudiando los libros, vamos a encontrar que hay luchas intestinas en cada iglesia. Hay conflictos de poder en cada iglesia, luchas internas entre sus propios miembros, luchas por parte de los judíos que tratan de judaizarlas, y luchas por parte de los demonios tratando de diluir a la iglesia. O sea, todos están peleando por algo que no son las almas, por desgracia. Entonces, al estudiar cada tipo de iglesia, vamos a entrar poco a poco a lo que es el libro de Apocalipsis, donde se vuelven a mencionar otras iglesias. Bueno, se vuelven a mencionar iglesias que están sufriendo los mismos ataques que sufrieron las iglesias primicias, las primeras que se mencionan en el Antiguo Testamento. Son un reflejo de las que se están mencionando en el libro de Apocalipsis. Hago la aclaración de que el hermano Beto era el experto en Apocalipsis, y el hermano Heriberto era el experto en la salvación. Y yo aquí nomás estoy de lo que me acuerdo de ellos, de lo que ellos me platicaron. Pero tenemos que verificar que lo que ellos me platicaron a mí tenga que estar en la Biblia. ¿Por qué? Porque yo soy humano, se me van las cabras. Entonces, los libros, las cartas paulinas están escritas a iglesias que en ese momento empezaron a nacer, pero todas están en la región de Grecia. Ya vimos anteriormente que la cultura griega era muy dada al conocimiento, a las ciencias, a la filosofía, a las relaciones humanas, a tratar de mejorar al ser humano, mientras que la cultura romana era casi prácticamente militar. Invadía por medio de la fuerza, copiaba la tecnología que le servía de los países subyugados y llevaba esa tecnología a otros países. O sea, era como decir, robaba y repartía. Te robo el conocimiento, te robo la tecnología, la asimilo para mí y se la llevo a otros pueblos que me son tributarios. Entonces tenía sus ventajas hasta cierto punto pagarle tributo a los romanos. Podíamos hacer uso del ejército,
nos traían tecnología, nos traían conocimiento, o sea, cosas que nosotros, por ejemplo, suponiendo que ahorita nosotros, esta ciudad fuera sometida por el Imperio Romano, entonces ellos traerían avances médicos, avances de agricultura, avances de hidráulica, traerían tecnología que nosotros no tenemos o que nosotros no conocemos, pero ellos como invadieron todo el país o todo el continente, tienen conocimiento de muchas partes. Entonces, en cuanto a la cultura griega, los griegos querían conocer de Dios. Y estas iglesias a las que Pablo les envía las cartas son gente griega que estaba interesada en Dios. Porque hay otra carta, precisamente esta que es de los hebreos, que es para los hebreos que han aceptado a Jesús. O sea, le dieron la espalda al judaísmo, le dieron la espalda a la ley, ahora son cristianos, pero están recibiendo ataque de los mismos judíos, están teniendo luchas intestinas entre ellos, y están aparte Satanás y compañía también tratando de diluir el evangelio. Debemos entender que el anticristo es el que está en contra de Cristo, el que quiere ocupar un lugar primero que Cristo y el que trata de estar por encima de Cristo. Ese es el anticristo. Ahora, el Satanás, ¿cómo está tratando de atacar los planes de Dios? Una es destruir a la humanidad o destruir al planeta Tierra. Esa es una. La otra es, o sea, estaría destruyendo la herencia, yendo en contra de las promesas de Dios. Esa sería una parte. Por eso podemos ver tanta guerra durante tanto tiempo. O sea, tratando de barrer a la humanidad o destruyendo al planeta, sería una forma en la cual él invalida las promesas de Dios. La otra parte es tratando de desaparecer a la raza judía o a los hebreos o a los, bueno, podemos generalizarlo como a los judíos, sería eliminar a los herederos. ¿Elimino la heredad o elimino a los herederos? Y voy en contra de los planes de Dios. Eso puede dar una luz de por qué Adolf Hitler se ensañaba o se ensañó durante la Segunda Guerra en tratar de destruir a todos los judíos, de tratar de borrarlos de la faz de la tierra. Sería una forma en la cual si no hay herederos, pues ya se invalida la palabra de Dios. La otra es diluyendo el evangelio, metiendo ideas, haciendo creer cosas que no vienen, reeditando, porque Jesús ofreció su sangre para el perdón de nuestros pecados y hay muchas personas que quieren hacernos creer de que al pecado, a la salvación de Jesús por medio de la sangre hay que agregarle las obras. Es que tienes que hacer obras, es que si no haces obras, es que si esto, es que si lo otro. O sea, no, espérate, el pacto fue la sangre de Cristo para el perdón de los pecados. Que yo quiera portarme bien para agradarle a Dios, para agradarle a Jesús, es una cosa, porque estoy consciente de que yo estoy salvo. Pero tratar de agradarle para asegurar la salvación, eso ya está mal, porque la salvación ya es dada, ya es por gracia. Entonces, tratando medio más o menos de encajar todo esto en las dispensaciones, vamos a modo de un resumen. Hasta ahorita no me voy a meter mucho con lo del rapto, pero vamos a ver un poquito las dispensaciones. En la primera dispensación se maneja como la etapa de la inocencia en la que Adán y Eva son creados, son puestos en el huerto. Eva le hace caso a Satanás o se deja engañar, come de la manzana, no pasa nada, y luego, bueno, no come de la manzana, come del fruto. Hay que hacer una aclaración, no es una manzana, es un fruto. La Biblia no viene que sea una manzana.
Dice el árbol de la ciencia del bien y del mal, y que no comas de ese fruto. Se menciona otro árbol, que es el árbol de la vida. Entonces, pero no sabemos qué manzana fue otra cosa. No sabemos qué fruto fue. Yo considero esto como, por ejemplo, cuando yo entré a bomberos, yo no fui bombero cuando causé alta. Tuve que recibir una capacitación. Esa capacitación duró aproximadamente como un año. Ya cuando asimilé los conocimientos y pude comprender los riesgos del fuego, la supervivencia del bombero, los métodos de propagación del fuego, la teoría de la extinción del fuego, conocí las herramientas que tenía en el camión y el uso efectivo de esas herramientas, entonces yo ya pude ser considerado un bombero. Salgo del departamento de bomberos, pero yo ya me llevo los conocimientos. Entonces, podríamos considerar que comer del fruto es asimilar el conocimiento de alguien y a donde quiera que la persona se vaya, se lleva ese conocimiento. Podríamos decir que en ese momento ya asimiló eso y ya, se lo lleva para siempre. Entonces, ellos fallan, salen, bueno, son sacados del huerto para que no vayan a contaminar el árbol de la vida. Y entra el periodo de la conciencia. En el periodo de la conciencia, que es a partir de la expulsión de Adán y Eva hasta después del diluvio, con el pacto de Noé. Después del pacto de Noé entra el periodo del gobierno. En este gobierno empieza, por así decirlo, el periodo de los gentiles, y hay un momento en el que Abraham cree a Dios, y entonces por haber creído le es tomado por justicia. Hay que ver que Abraham era creo que de Ur, de los caldeos o algo así, es una región que está al sur de Babilonia. Entonces, Abraham cree a Dios, le es tomado eso por justicia, le hace caso a Dios, no pone en duda la palabra de Dios, y él recibe la promesa. Pero el gobierno sigue, el gobierno humano sigue su desarrollo, pero ya llegó la promesa por medio de Abraham. Después de la promesa de Abraham, que Abraham recibió, viene un periodo de tiempo, que es el de la promesa, y luego viene Moisés, y Moisés pone la ley. Entonces, tenemos la línea de tiempo del gobierno humano, y en el gobierno humano hay una desviación, que es la promesa, y luego hay otra desviación, que es la ley. Entonces, el gobierno humano ya pasa a ser el gobierno de los gentiles, y el gobierno de la ley ya viene siendo el pueblo de Israel. Así seguimos con el periodo de la ley, y dentro del periodo de la ley nace Jesús. Dentro de la ley vive Jesús dentro de la ley, y cuando Jesús es sacrificado, Él cumple con todo lo de la ley, con todo lo que viene en la ley. Después del sacrificio de Jesús, viene el periodo de la gracia. Entonces, en el periodo de la gracia, o el periodo de la iglesia, es donde estamos nosotros como cristianos, salvados por Cristo. Entonces, tenemos el gobierno que es gentil, tenemos los judíos que todavía siguen la ley, y tenemos a los cristianos también. Entonces, así le vamos a seguir hasta que venga el rapto de la iglesia. En el rapto de la iglesia, los que creen que Jesús murió por el perdón de sus pecados se van a ir, van a ser salvos. Y se va a restablecer el periodo de la ley. Mejor dicho, no se va a restablecer, se les va a dar lo necesario a ellos. No agarren murero, mija. Para que vuelvan a continuar con los sacrificios. Ahorita ellos no pueden porque el templo no está completo y porque no tienen el arca de la alianza. Cuando nosotros nos vayamos, a ellos de alguna forma se les va a entregar el arca, y ellos van a volver a reconstruir el templo y a seguir con los sacrificios. Entonces, ¿qué va a pasar allí? Este es el periodo de la tribulación, es el rapto de la iglesia, y luego viene más o menos 3 años y medio de abundancia, prosperidad y todo eso. Y luego viene la manifestación del anticristo.
donde empieza la persecución de la iglesia, la persecución de los judíos. Yo estoy pensando No, hija. que este gobierno, el gobierno del anticristo, va a tratar de, bueno, como viene en el libro, va a venir una marca y las personas que se opongan a la marca van a ser considerados transgresores de la ley y van a ser correteados. Es como ahorita con los cubrebocas y con la vacuna del COVID. Si no estás vacunado, no puedes entrar. Si no estás vacunado, no puedes esto, no puedes lo otro, no puedes lo otro. Al rato nos van a entregar, vamos a sacar una tarjetita que diga, así como la credencial para votar. Ya tuvo su primera dosis, ya tuvo la segunda, ya tuvo el refuerzo, ya tuvo el refuerzo y el refuerzo y el refuerzo. Y vamos a tener que ir y nos van a checar. Viene por su segunda dosis, viene por su primera dosis, viene por tal refuerzo. Y con esa credencial vamos a llegar a los departamentos de gobierno y la vamos a mostrar. Aquí está, sí, pásele. No trae su credencial, va para atrás. O sea, de a poquito en poquito se nos está ambientando para que cuando estas cosas sucedan ya las veamos de una forma normal. Entonces, las personas que no creen van a decir, está bien, es que hay que tener un control de todo. De enfermedades, de delincuencia, de todo. Necesitamos controlar todo porque ya no sabemos con quién nos estamos juntando. Sí, pues para ellos, para la gente, no hay ninguna diferencia. Exactamente, para ellos es completamente normal y tal vez hasta lo vean bien y lo van a apoyar. El problema es, nosotros como cristianos creemos en Jesús y viendo la Biblia estamos viendo hacia dónde vamos. O sea, ya nos estamos dando cuenta más o menos de qué tantas señales faltan para que venga el rapto. No podemos decir, el rapto va a ser dentro de tantos años, o tal día, o tal fecha. No podemos, nada más nos podemos dar una idea por las señales que están pasando. A ver, ¿qué más dice? En los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Bueno, eso lo dice. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que las personas que no están involucradas con el cristianismo se están dando cuenta de las burradas que pasan en el cristianismo. O sea, ya están analizando ellos y ya están viendo los engaños. Y están viendo los aciertos también. O sea, personas que sin haber entrado en una iglesia van a aceptar a Jesús y van a creer en Él. Y personas que no se acercan a la iglesia van a estar viendo y van a estar juzgando a los falsos pastores, a los falsos profetas, y van a estar viendo en qué iglesias están haciendo negocio y en qué iglesias están yendo sana doctrina. Pero son personas que no se han acercado a la iglesia. O sea, es la carne. Son carniceros, son carnívoros. Entonces, ¿qué otras señales? Pues hay señales en los cielos. Bueno, en los cielos tenemos satélites. Ojo, no dice qué tipo de señales, nada más dice señales. Dentro de una comunicación tiene que haber un emisor, que es el que envía el mensaje que tiene un contenido en el cual el receptor y el emisor están de acuerdo para que ese mensaje surta efecto. O sea, lo que el emisor dice, el receptor lo tiene que entender. Y se comunican por medio de señales. Por medio de señales se transmite el mensaje. Yo traigo un celular, arriba hay un satélite y hay antenas de repetición. Yo hago una llamada, mando un mensaje y son señales que van en los cielos. Bueno, ya está faltando menos tiempo. No sé cuánto, pero está faltando menos tiempo. Después del rapto de la iglesia, las personas que no creyeron o que no aceptaron a Jesús, de alguna forma van a formar otras iglesias. En Apocalipsis se menciona la iglesia de Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Son 7 iglesias. Cada una de estas iglesias está gobernada al menos por un ángel. Está dirigida por un ángel. Muchos pastores dicen, no, es que
el pastor de la iglesia es el ángel de la iglesia. No, no, no. Los ángeles son una cosa, los seres humanos somos otra. Son cosas completamente diferentes. ¿En qué me baso yo para decir que estas iglesias son gobernadas por al menos por un ángel? O sea, cada una de ellas con un ángel diferente. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? No lo sé. Pero lo que me da esta idea es cuando Moisés, a causa del pueblo de Israel, tiene bronca con Dios. Y Dios les dice, mira, ¿sabes qué? Yo voy a mandar a mi ángel delante de ustedes. Mi ángel es el que se va a encargar de abrirles espacio. Él va a pelear por ustedes. Ustedes nada más síganlo a él. Y Moisés, ¿qué dijo? No, si tú no vienes con nosotros, nosotros no nos movemos de aquí. O sea, en ese entonces, Dios ya estaba pensando, mejor volteo por otra parte y les mando a alguien. ¿Sabes qué? Tú te cargo de ellos. Eso pasó en el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto e iba a la tierra prometida. Entonces aquí, si nosotros como iglesia, como cristianos que creemos en Jesús, somos la novia de Cristo, en el rapto de la iglesia viene la unión de Jesús como novio y nosotros como prometida. Por eso tenemos el sello del Espíritu Santo, que es una forma de una arracada, por así decirlo, una promesa. Por este sello es como los novios, que y sí, nos vamos a casar ahora después. Y ahí está el anillo de compromiso. Es una promesa. El sello del Espíritu Santo es una promesa de que en algún tiempo nos vamos a unir con Jesús. Entonces, en el rapto de la iglesia se celebran las bodas allá arriba en el mundo, en otro cielo, y aquí entra el gobierno del anticristo. En un momento el gobierno del anticristo va a traer mucha prosperidad, pero en otro momento va a traer persecución. La tribulación es ¿qué va a hacer el mundo cuando desaparezcan todas las personas que creen en Jesús? Yo pienso que Satanás es el que se va a encargar de reorganizar todo eso, establecer su gobierno, establecer un control, y estableciendo ese control va a decir los que no quieran recibir la marca son considerados transgresores de la ley y pues hay que marcarlos, hay que matarlos. Esa sería la gran tribulación. En el caso del pueblo judío, todo lo que ha sido relacionado con un censo total, absoluto, ha sido para maldición. Moisés, Moisés cuando iba Josué, cuando iba a pelear, recibía indicaciones. Cuéntalos en el libro de Números. Cuenta cuántos pueden cargar una espada, cuántos pueden pelear, o de tantos años para arriba. O sea, hacía un censo, pero no era un censo absoluto que incluía a los bebés, ni a los ancianos, ni a los levitas. Son 11 tribus, y de esas 11 tribus, ¿cuántos pueden pelear? A ver, vamos a formarlos, y hizo un censo, pero no un censo total. Más adelante, cuando David fue tentado, cayó en la tentación y quiso hacer un censo para saber sobre cuántas personas estaba gobernando, vino juicio de Dios. Y David dijo, pues mejor quedar en la mano de Dios que en la mano del enemigo. Y cuando él vio que el ángel de Jehová estaba matando al pueblo, ¿qué fue lo que le dijo a Jehová? Oye, mátame a mí, yo soy el que pecó. ¿Por qué los matas a ellos? Ellos son inocentes. Y el ángel se detuvo. Entonces, cuando viene Adolf Hitler, que empieza a hacer los censos, y empieza a hacer los guetos y todo eso, vino para maldición. Entonces, ellos son personas, los judíos, algunos de ellos, son personas que se van a oponer a la marca y después van a ser perseguidos. Van a haber cristianos que creyendo en Jesús se van a aliar con los judíos, pero como siervos, no como judíos.
Allí vamos a entender por qué entonces dice la Biblia que el que no es judío y pretende serlo es sinagoga de Satanás. O sea, espérate, los judíos ya están establecidos, son el pueblo elegido de Dios. Si tú quieres estar bajo el servicio de un judío, eres bienvenido, pero no eres judío. Entonces se van a cumplir otras profecías en las que todos andaban correteando a los judíos y ay, me voy a colgar del manto del levita y tocar la vestidura del levita y los levitas son bendecidos y nos vamos con ustedes porque con ustedes está el Dios Altísimo. Y, o sea, hay muchas profecías que quedaron incompletas. O mejor dicho, que Jesús no las cumplió, pero hay otras que sí cumplió. Entonces debemos recordar que para nosotros la segunda venida de Jesucristo es en el rapto. Nos vamos con Él, nos unimos con Él. Y después Él viene y viene a terminar con el gobierno del anticristo. Esa es la venida de Jesús o del Mesías que los judíos están esperando. Por desgracia, primero va a llegar el anticristo. Por eso es anticristo, porque Él llega antes que Cristo. Va a engañar a la humanidad y va a engañar a los judíos a los que se pueda, porque dentro de lo que Él diga va a decir cosas que van en contra de la palabra y los que son judíos van a decir, ese no es el Mesías, ese no viene de Jehová. ¿Por qué? Porque ellos, aferrándose a lo que dice el Antiguo Testamento, van a descubrir las mentiras, van a descubrir los engaños. Y van a haber otros que van a decir, ah, no, sí es cierto, nos trae progreso, nos trae prosperidad, nos trae salud, nos trae esto y lo otro. O sea, va a venir un engaño. Es muy probable que aquí también se manifieste la apostasía, la gran apostasía, donde muchos que ya son salvos van a renegar de la salvación. Ahorita, en el periodo de la ley, en el periodo de la gracia, no puede haber apostasía. ¿Por qué? Porque Dios escoge a las personas, los sella con el Espíritu Santo. Jesús dice, el que a mí viene yo no lo echo fuera. La Biblia dice, si peco abogado tengo para con el Padre. Pero después del rapto de la iglesia viene el periodo de la ley y allí es donde el ser humano puede perder la salvación. ¿Por qué? Porque ya es su sangre la que está de por medio. ¿Quieres salvarte? Órale, estás ante el anticristo. Si niegas al anticristo, aceptas a Jesús y cuello. Tu sangre te va a salvar de tus pecados. Ahorita es la sangre de Cristo la que nos está salvando de nuestros pecados. Entonces, ahora ya nos vamos con las citas bíblicas. Y ya les adelanté un poquito las cartas, terminando de adelantar. Las cartas que llevan nombres de personas como Timoteo, Juan, que no tienen nombre de iglesia. Están Timoteo, Tito, están dirigidas a líderes de iglesias. O sea, una cosa es que la carta esté dirigida a un tipo de iglesia y otra cosa es que la carta esté dirigida al líder de una iglesia. Son dos cosas diferentes. Entonces, ya con esto termino lo relacionado con los libros. Y nos vamos a Romanos 5, del 13 al 21. Romanos 5, del 13 al 21. Bueno, lo leemos desde el 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado.
No obstante, reinó la muerte de Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, lo estoy recalcando, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Aquí estamos viendo que es Jesús el que salvó, es Jesús el que se sacrificó, no fue la Virgen, no fueron los santos, es Jesús el que murió para el perdón de nuestros pecados. Nos vamos ahora a Gálatas 3:10. Gálatas 3:10. Y también lo leemos. Sí, lo leemos desde el 3. El Espíritu se recibe por la fe. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes, cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu os hace maravillas entre vosotros. ¿Lo que hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había justificado por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. A modo de paréntesis, no son 10 mandamientos, son 638. Cierro el paréntesis, cierro mi opinión y continúo con la lectura.
Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. Porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Se cierra el paréntesis. Para que en Cristo Jesús las bendiciones de Abraham alcanzasen a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. O sea, se vuelve a decir lo mismo, es por medio de Cristo la salvación y es el pacto de Cristo. O sea, nos vamos a topar con líderes religiosos que hacen y deshacen y le agregan y le quitan y hay que hacer esto y hay que hacer lo otro y es que si no traes fruto y es que yo desde que acepté a Jesús ya no he vuelto a pecar y, o sea, le aumentan la carga a las ovejas y yo estuve en iglesias donde me hicieron dudar de la salvación. Y en YouTube bueno, lo tengo que decir, en YouTube, por desgracia, hay videos muy buenos y también hay videos que están contaminados. Hay videos en los que dicen, es que esta persona vino del infierno y vio esto y vio lo otro y que fue y que vino y le agregan, es que te tienes que portar bien. Es que sí, Jesús ya murió por ti, pero tienes que llevar fruto y lo hacen como una obligación. O sea, vaya, voy a contar algo que me pasó hace tiempo. En algún otro momento, yo estaba en el vicio de ver algunos videos y tenía la computadora plagada de videos. Entonces, cuando recién empecé en el cristianismo, estuve buscando información y hallé una iglesia en España donde ellos tomaban a una persona endemoniada y la liberaban del demonio. Pero antes de liberarla del demonio, al demonio le hacían preguntas relacionadas con el evangelio. Y el demonio respondía. No, pues es que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y que fue y que vino. Entonces ya en base a lo que el demonio decía, se hacía la liberación del demonio, pero tomaba nota de lo que el demonio decía en el, por así decirlo, interrogatorio. Y ya después daban consignas de, es que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer aquí, tienes que hacer allá. Una de las cosillas que dijo el demonio era el riesgo de la pornografía, porque la pornografía es un vicio que ocupa el espacio, es un vicio como cualquier otro. No voy a satanizar ningún vicio, simplemente es un vicio. El vicio es algo que si no lo satisfacemos nos produce malestar. Dios se puede convertir en un vicio para nosotros. A modo de que si no hacemos algo que a Él le agrade, nosotros nos vamos a sentir mal. O sea, el vicio es una característica psicológica que afecta al cuerpo. El cigarro, la novela, hacer ejercicio, comer, dormir, trabajar. Hay personas que si no están trabajando no están a gusto.
No, es que cuando me muera voy a descansar. Y eso si te vas al cielo, compadre, porque si te vas al infierno, discúlpame, pero todo lo que trabajaste fue diokis. Así que más rayado se fue Judas. Bueno, es un comentario sin ningún proselitismo, es un comentario nada más. Pero sí quiero que entendamos lo que es un vicio. Entonces, venir a la iglesia se puede convertir en un vicio. Ay, hoy no fui, oiga, está nevando, está lloviendo, No, es que yo tengo que ir. No, con lo que les está enseñando el pastor debe ser suficiente para... A ver, me acuerdo que el pastor dijo esto y lo otro, y vamos a ver si no me echó mentiras. O sea, tampoco estoy diciendo que no vengan, estoy diciendo que si van a poner en riesgo su salud por venir, discúlpenme, pero a mí no me gustaría eso. A mí no me gustaría que ustedes por venir aquí enfermen, peor aún, corriendo el riesgo de que yo no venga. Es como, ¿cómo se dice? Es como si estuviera hablando y venir, pues es como Dios tampoco quiere sacrificios. ¿Sí? Exactamente. Pues, todo debe ser voluntariamente. Así es. Entonces, si van a poner en riesgo la salud de ustedes, mejor quédense en su casita y pónganse a checar si yo no les he estado echando mentiras. Sí, es como el que comió, como el que terminó de comer y no su pancita y luego va a estar come, pues ya ese es un vicio, es un... Sí. Entonces, una voltería ya. Yo me acuerdo que en esas fechas estaba haciendo mucho frío y puse la computadora para que se apagara terminando un video. Me meto en el DP, con madre, ya estoy bien tapadito, termina el video y se apaga la computadora. Así queda. Muy bien. Yo me duermo. Como a las 3 de la mañana me despierto y la computadora está prendida. Si yo la apagué. Digo, yo me acuerdo que se apagó. Le empiezo a checar y resulta que nada, totalmente borrado el disco. Todo el disco. O sea, ni siquiera podía encender, no reconocía ningún disco, ni nada. Yo me acuerdo que leí un pasaje en el que, bueno, de esa iglesia, donde el demonio explicaba por qué la pornografía era un vicio. Entonces, para empezar, no sabes si la persona que estás viendo está casada o no. Esa es una. La otra, te está llevando al deseo de, como ellos son actores, tú no sabes si están fingiendo o es una realidad. O sea, no sabes si están fingiendo la relación como placentera o realmente es placentera. El otro riesgo es que después tú te vas a ir con la idea de que, es que esto hay que hacer para que la otra persona se sienta feliz, y vas a querer hacer con tu pareja lo que estás viendo. Y lo que estás viendo es muy probable que vaya en contra de las costumbres de la mujer, y es muy probable que también dañe tu matrimonio, porque después vas a estar con el gusanito de quiero hacer eso, pero no lo quiero hacer con mi esposa, entonces busco un amante. No lo quiero hacer con mi pareja porque a lo mejor va a decir que estoy loco y mejor busco otra persona. Y de poquito en poquito te va a empezar a causar placer, y va a llegar el momento en que va a ocupar más tiempo de tu vida estar encerrado que estar conviviendo con las personas que te aman. Va a llegar el momento en que instintivamente tú empiezas a hacer un trabajo, a hacer algo, y estás haciendo algo para el trabajo, y de repente la manita como que se va solita. Y empiezas a buscar esos videos. ¿Qué dice el demonio? El demonio lo que dice es que en ese momento nosotros ya estamos atacando a la persona, haciéndole recordar cosas placenteras. Entonces la manita se empieza a ir. Se puede ir a películas de narcotraficantes, se puede ir a telenovelas, se puede ir a videos, se puede ir... Simplemente usted se sienta frente a la computadora, empieza a buscar cosas de Dios, y al cabo de una hora, ¿qué está viendo? Ya está viendo otras cosas que están alejadas de Dios. ¿Quién le alejó de Dios? Por una parte pueden ser los demonios que le están metiendo ideas, por otra parte puede ser usted mismo que está buscando. Yo mismo estoy buscando y le estoy echando la culpa a los demonios. Sí, chucha, ¿cómo no? Y a veces los demonios, no, yo ni en cuenta, él solito. Así de plano.
Así le decía yo al pastor Heriberto. Digo, ya me imagino, a lo mejor Dios está allá hablando con Satanás y de repente le llegan, oiga, Leonardo ya volvió a pecar. Yo voy a decir, Satanás, yo no hice nada, él solito va. ¿Por qué? Porque a veces somos nosotros y a veces son ellos. El problema es que no sabemos diferenciar cuándo son ellos y cuándo somos nosotros. Eso nos lo da el discernimiento de espíritu. Por eso dice que el error más grande somos nosotros mismos, porque nos dejamos manejar, porque nosotros somos mismos, nosotros mismos. Sí, sí, Pero así es. Había una persona, no me acuerdo ahorita, que decía, si realmente eres hijo de Dios, y yo creo que, como decía usted ahorita, hermano, de que a veces le echamos la culpa al diablo y el diablo no tiene que ver nada en escapar, es uno mismo. Dice un hermano, si el diablo viniera y les hablara, decía, no, es que realmente yo ni siquiera te moví, tú eres una parte de Dios, yo no tengo por qué meterme ya allí. Exactamente. Y ahí anda uno de títere. Sí, porque es uno culpa, ¿verdad? Y realmente es uno mismo. Sí, entonces, yo pensé no volver a bajar ese tipo de videos por lo que dijo el demonio. Entonces, el demonio no habló específicamente de la pornografía, habló del adulterio, habló de la infidelidad, habló de la traición, habló del desear a otra persona, habló de la hipocresía. O sea, fue se tardó como 1 hora en estar hablando, pero estuvo explicando todas las cosas con una lógica, pero por desgracia no dijo todo. O sea, nada más dijo la parte que le convenía, porque el demonio nunca dijo que cuando nosotros creemos en Jesús tenemos autoridad para echar fuera a todos los demonios. Y al echar fuera a todos los demonios está incluido Satanás. O sea, si empezamos, tampoco dijo que todo pensamiento debe ser llevado cautivo a los pies de Cristo. O sea, tomamos ese pensamiento, nos vamos a los pies de Cristo, y ¿es bueno o es malo hacer esto? Bueno, ¿qué dice la Biblia? Dentro de lo que a nosotros nos corresponde. Porque también Satanás mete mucho engaño por parte del diablo. Pero bueno, eso lo vamos a ver en otra parte. Donde despojan a las personas y después las personas no reciben lo que se les prometió, y eso hace que ya no crean en Dios, ya no crean en la religión, ya no crean en los líderes, ya no crean en la Biblia, y lo peor de todo es que se llevan ese testimonio a otras personas. Por eso en un momento dije que cuando llegamos a Cristo llegamos contaminados. Por películas, por testimonios, por lo que a mí me dijeron, por lo que me platicaron, que ni siquiera sé si es verdad, y por el testimonio propio. Yo me acerqué creyendo esto, creyendo lo otro, no recibí nada, pero sí me sacaron dinero, sí me quitaron la casa, me quitaron el carro, perdí quién sabe cuánto dinero en estar pactando. Y yo ya no creo en eso, porque todos son iguales. Y nos vamos a topar con cristianos que dejan iglesias cristianas, católicos que dejan iglesias católicas, mormones que dejan iglesias mormones. ¿Por qué? Porque les vendieron a un Dios milagrero y nunca les dijeron, si Dios quiere bendecirte, te va a bendecir. Si Dios no quiere, no te va a bendecir. Y eso es independiente de lo que tú hagas. ¿Por qué? Porque eso obedece a los planes de Dios. Si en algún punto los planes de Dios y los planes tuyos coinciden, ten la seguridad de que se va a llevar a cabo el milagro. Si el milagro que tú estás pidiendo favorece los planes de Dios, ten la seguridad de que Dios los va a realizar. De que sí va a llegar ese milagro. Exactamente. Pero eso depende ya de Dios. Exactamente, eso ya depende de Dios. Y eso no está sujeto a dinero y promesas y esto y lo otro. No, ustedes en oración pídanle a Dios, y si conviene a sus planes, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque los planes de Dios ahorita, por el momento, son la salvación de las almas. Sí. Eso es lo que más me interesa, las almas. Ajá, entonces, ¿cuál fue el entendimiento que yo tuve? Bueno, darte sí. Una camioneta, darte un caballo, darte un... ¿Sí? Todo eso. El entendimiento que yo tuve fue de, si dejo de hacer esto por hacerle caso al demonio, me estoy poniendo bajo la autoridad del demonio. Entonces, ¿qué pasó? Pues arreglé la computadora, tuve que cambiar el disco nuevo, meter todos los programas,
Y los videos volvieron a crecer como hierba mala. Y yo que dije, bueno, estar orando, y estar orando, y estar orando, y estar orando. Y Dios, quítame este vicio, quítame este vicio, quítame este vicio. Y Él, conforme a su tiempo, lo fue quitando. Nos vamos a... Pero ahora tuve otro entendimiento. Yo no puedo con el pecado. Yo no puedo luchar contra el pecado. El pecado es más fuerte que yo. Pero si yo se lo entrego a Dios, Dios conforme a sus planes me lo va a ir quitando. Que puede quitármelo de golpe o puede quitármelo de poquito en poquito. O a lo mejor ahí me lo deja. Es como en un partido de fútbol. ¿Quieres entrar al equipo? Sí, tienes que esforzarte. Y según el director técnico, no, sabes que este no lo metemos porque nos va a dar puros autogoles. No, es que yo ya estoy capacitado. No, el director técnico dice que te vas a la cancha. Y aunque tú no juegues, si los que están jugando ganan, tú ya ganaste, aunque estés en la cancha. Llegado el momento, el director técnico va a decir, ¿sabes qué? Tú ya estás capacitado y entras al juego. Durante mucho tiempo yo estuve relacionado con el cristianismo y hasta cuando Dios me saca de la banca y me pone aquí. Lo mismo puede pasar con ustedes. Ahorita ustedes están en la banca, en algún momento ustedes pueden estar aquí, sea en este lugar o en otro. ¿Por qué? Porque es parte de la evolución del plan de Dios. Y no debe estar sujeto a, es que fulanito ya me autorizó. No, el que nos ha autorizado es Jesús. Es Dios, es el Espíritu Santo. Amén. Fue lo que vimos en uno de los mensajes pasados. Dice Jesús, a vosotros les es dado conocer los misterios del reino. ¿A quién se lo dijo? A los que creen en Él. Bueno, nos vamos a Mateo 26. Mateo 26 del 28 al 30. Nos vamos un poquitito rápido. Por ese es Jesús el que está hablando. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Es Jesús que le está hablando a los apóstoles, o sea, a los que creen en Él. Es la sangre del nuevo pacto, o sea, la sangre de Cristo. Volvemos al Génesis, donde Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son elementos ajenos al universo. Jesús entra al universo, entra a la tierra como ser humano por obra del Espíritu Santo. Entonces, ese elemento ajeno entra entre nosotros, el que no conoció el pecado, por nosotros se hace pecado. Él hace un pacto con Dios, que es por medio del derramamiento de su sangre para el perdón de pecados, y es el Espíritu el que después lo levanta, lo confirma. Dios lo levanta de entre los muertos y el Espíritu Santo lo confirma como hijo de Dios, porque lo obedeció hasta la muerte y muerte de crucifixión.
Entonces ya que de ahí salgan con que no, es que a la sangre de Cristo hay que agregarle las obras y hay que agregarle esto y hay que agregarle el otro. Espérate, ya estás violando un pacto de Jesús. Que a muchos líderes religiosos y a muchos cristianos no les guste cómo vivan otros cristianos, no quiere decir que no sean salvos. Simplemente no están viviendo conforme al estándar que ellos tienen. Yo tengo un estándar muy alto. ¿Qué tan alto? Tan alto como Marcos 16. ¿Qué dice? Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortecina no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vamos a ver hasta... vamos a seguirlo. Ese es el estándar que yo tengo. Cuando me topo a alguien muy religioso que me sale con que falso cristiano y que tú no has creído y que tú esto y que tú lo otro, bueno, pon tu localcito donde se están curando a todos los enfermos de COVID, a los que tienen cirrosis hepática, a los que tienen cáncer, y ponte a sanarlos. Ese es el estándar que yo tengo cuando me topo a alguien muy religioso. Ay, cuacuá, cuaracuacuá. Ahí nos podemos dar cuenta de cómo Satanás interfiere en la vida del cristiano. Aquella persona ni en cuenta, él en su negocio, y se le ocurre pararse aquí enfrente de nosotros. Hay parte del show. Nos vamos a la primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Vente, mamita, porque él ya se va. Bien, mamita, no te acerques a él porque te machuca. Casi pone la bocina aquí enfrente. Bueno, nos vamos al estándar que yo tengo, que es Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortecina no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ese es el estándar que yo tengo como para poder ponerle atención a alguien que me diga, es que tú eres un falso cristiano, es que no has cambiado, es que no es... bueno, vamos a ver cómo andas tú. Cuando yo vea que esa persona está haciendo eso, entonces ahora sí dime, explícame con la Biblia qué es lo que tengo que hacer para hacer lo que tú haces. ¿Por qué? Porque yo no me considero un santo, no me considero, al contrario, tal vez peor que ustedes, porque yo soy el que les está llevando la dirección. Y yo debo tener cuidado en lo que yo estoy diciendo, porque si un ciego guía a otro ciego, los dos van a caer. Entonces, nos vamos a la primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Esto a qué viene? Bueno, en el gobierno humano, donde no hay ley, no hay no se acusa de pecado porque no hay ley. Luego venimos nosotros. Esto es antes de la venida de Cristo. Porque después de la venida de Cristo ya cambian los papeles. O sea, el sacrificio que hizo Jesús
fue: yo muero por el perdón de muchos. Pero esos muchos son aprobados por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es el bautismo espiritual. Dios nos da los medios para que creamos y aceptemos que Jesús es Hijo de Dios. Si nosotros recibimos la palabra y no creemos, ya estamos condenados. Si aceptamos y creemos, o sea, aceptamos a Jesús, aceptamos el sacrificio que Él hizo por nosotros, entonces tenemos el consuelo. Si peco, abogado tengo para con el Padre, Jesús es Cristo. Entonces, ¿qué pasa con el pecador y el impío? Vámonos a Pedro 4:18. Pedro 4:18. Bueno, lo leo el 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerán el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Aquí se están hablando, el justo con dificultad se salva. El justo vendría siendo el judío, que por medio de la ley se esfuerza en cumplir la ley, y el que haga estas cosas vivirá por ellas. Ahorita ellos están bajo maldición porque no pueden cumplir con todos los rituales, porque no tienen el templo, no tienen el arca. Entonces ahí ellos ya están bajo maldición. Nosotros como cristianos somos malditos porque estamos juntamente crucificados con Jesús. Y los que son gentiles, o sea, ni son judíos ni son cristianos, también están bajo maldición. Si ya recibieron el mensaje y no aceptaron, ya están condenados. Ahora, esa condenación no es eterna por el momento, mientras ellos estén vivos. Porque si ellos se arrepienten o ellos piden perdón o aceptan a Jesús antes de fallecer, ya cambia la predestinación de ellos. Estaban destinados o predestinados al infierno, pero cuando ellos ya aceptan a Jesús, ahora por medio de la sangre de Cristo, ellos ya son salvos, y la predestinación de ellos ahora es el cielo. Ahora, que nos vayamos al cielo no quiere decir que estemos libres de juicio, porque también vamos a ser juzgados. Por eso dice: si peco, abogado tengo para el Padre. Hay un pasaje en el que Jesús dice: si no vieres mi rostro, no entrarás al reino. Y no se está refiriendo a la estampita que andan divulgando, haciéndonos creer que ese es el rostro de Cristo. No, se está refiriendo a que en el día del juicio, cuando estemos ante Dios, vamos a tener a Satanás como fiscal, diciendo todos nuestros pecados, y vamos a tener como abogado a Jesús. En algún momento Jesús va a decir: en tal año, en tal día, a tales horas, Él me aceptó. Dale, pero ya pasó por el juicio. Pero si la persona no tiene a Jesús como abogado, ni modo. El juicio para a nosotros como hijos de Dios es un juicio no para condenación. ¿No? Es un juicio, ¿cómo se le dice, hermano? No es el juicio de los hijos de Dios, es en el tribunal de Cristo. No para condenación. Es un juicio. Si se hace un juicio. Sí. Entonces vamos a ver. Juan 3:18. ¿Primera o San Juan? San Juan. San Juan 3:18. Bueno, lo leemos desde el 16. De tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado,
Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Nos vamos ahora a Mateo 22, Mateo 7, del 22 al 23. Mateo 7, ya. Bueno, entonces ya vimos en cuanto a los cristianos, si peco, abogado tengo para con el Padre. En cuanto a los pecadores, los que no han aceptado ya son condenados. Los otros son los impíos. Porque dice, ¿dónde quedará el pecador y el impío? El impío es una persona que está sacando provecho del evangelio o está llevando a condenación a otras personas. Una persona que no tiene piedad, que es hipócrita, hace negocio, tiene ganancia deshonesta, y está usando el evangelio. Pueden ser personas que entraron a una iglesia falsamente, aceptaron a Jesús o fingieron aceptar a Jesús, conocieron el negocio, les gustó el negocio y empezaron a hacer su propio negocio. O sea, hay iglesias que por desgracia son un negocio para los pastores o para los líderes religiosos. Aquí ya tengo que hablar en términos generales. Y hay otras donde sí dan una doctrina pegada en lo más posible a los planes de Dios. Entonces, en este pasaje dice, nunca os conocí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nos vamos a Gálatas 1:8. Estos ya son mensajes más como de advertencia. Gálatas 1:8. Lo leo desde el 6. No, sí, Gálatas 1:8. Lo leo desde el 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó para la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predicare diferente evangelio del que os habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. O sea, esta es la característica de alguien que dice la Biblia, como viene. O que trata de dar el mensaje lo más apegado a los planes de Dios.
no busca hacer un negocio, no busca que la iglesia crezca en cantidad, sino en calidad. Por desgracia hay muchos líderes que buscan lo contrario. Quieren que la iglesia crezca y le dicen a los siervos lo que los siervos quieren oír. Vamos a Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Debemos confiar en lo que dice la palabra, no en lo que dicen los líderes religiosos. Los líderes religiosos se pueden equivocar, y la palabra no. La palabra está aquí para entenderla. Esto me lleva a otro punto. Hay una diferencia entre la Biblia cristiana y la Biblia católica. Son varios libros que fueron excluidos durante la Reforma que llevó a cabo Martín Lutero y Juan Calvillo, cuando se pelearon con la iglesia católica y después salió la iglesia protestante, claro, que supuestamente ahora vienen a ser los cristianos. Entonces, estoy considerando leer esos libros para saber por qué son apócrifos, pero desde el punto de vista de la hermenéutica, para poder comprender qué es lo que estaba pasando en la iglesia católica en ese momento y por qué vino la reforma. Porque de esa reforma vienen un montón de iglesias más después. Ahora sí que ya después cada quien agarró sus canicas y hizo su propio juego. Ay, este me gusta y este me gusta y este me gusta y... Sí, yo lo vi esta mañana. Simplemente cuando llegó Apolos, que era un judío, él conocía la ley, pero Dios le dio la gracia de acercarse a la gracia de Dios, así redundante. Y él traía una enseñanza de Alejandría, por supuesto mal, pero él se dedicó a llevar el mensaje de la palabra de Dios, ¿verdad? Cosa que cuando Priscila y Aquila lo vieron, ¿verdad? Porque dice la escritura que era elocuente con la palabra de Dios, ¿verdad? Y eso lo vino acercando al Señor y luego ellos ya le enseñaron exactamente, dice que el camino de Cristo. Entonces, como decimos y como dice usted, ¿verdad? Vemos el ejemplo de muchas iglesias, de muchos pastores donde pues no se les da la enseñanza que deben de darles conforme a la doctrina sana, ¿verdad? Y pues esa es la lucha que tenemos, porque a mí me ha tocado, ¿verdad? Que he platicado con católicos que tienen pues muy buena intención, ¿verdad? Cuando estábamos allá con el médico, enfrente estaba una familia de católicos que servían ahí en la iglesia católica. El Señor me saludaba muy bien y un día me dijo: oiga, no es gustoso de platicar así, dije, sí. Entonces, por empezar, pues él, cuando no recuerdo qué me dijo que le dijera, ¿verdad? Pero lo bueno es que dijo: yo tengo la Biblia. Y me dije: a ver. Y es como dice usted, hay cosas muy duras que la Biblia católica les habla. En ese momento, pues con la misma Biblia católica, pues el Señor comprendió muchas cosas. Pero hay quienes que no conocen la palabra de Dios o que no se han arrepentido y no han sido justificados por el sacrificio de Cristo. Pues algunos tienen buena intención, como decimos, pues no son salvos, ¿verdad? Pero hay otros que no, incluso hasta... Y es muy necesario siempre tener la escritura como base en nuestras vidas, ¿verdad?
Sí. Nos vamos a 1 de Timoteo Amén. Amén. 4:1. La predicción de la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe y escuchando a espíritus engañadores. Un pequeño paréntesis de cómo andaba yo con esa iglesia de España. Y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. Entonces, debemos estar atentos a nuestros pensamientos, a lo que estamos entendiendo de la Biblia. Y tenemos que pedirle a Dios sabiduría para entender su palabra conforme a sus planes. Debemos seguir con el Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro encierra un gran poder. Cuando decimos no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, si no me dejas caer en tentación y ahí voy yo a la tentación, entonces Él se va a encargar de que yo no caiga en la tentación. ¿Cómo? No lo sé. No lo sé, eso lo dejo a manos de Él. Yo voy a tratar de resistir hasta donde pueda, y cuando ya no pueda, que Él me libre de la tentación. Amén. Que Él nos libre del maligno. Que Él nos libre del pecado. Nos dé sabiduría para orar y que nuestra oración sea escuchada, Amén. para que nos conceda lo que necesitamos conforme a sus planes. Así es Dios. Entonces, terminamos el culto del día de hoy. ¿Alguien que nos quiera despedir con una oración? Amén. Una vez más, Padre de la Gloria, estamos en tu presencia, Señor. Cada una de nuestras vidas, Señor, siempre estamos clamando a ti, Señor. Siempre estamos refugiados en ti, Señor, porque sabemos que cuando tú, Señor, nos has dado esas promesas como tus hijos, como tu iglesia, Señor, nos has dado una bendición muy grande y un refugio muy grande en el cual nos abrazas, Padre, siempre. Y que nosotros debemos de buscar esas bendiciones tuyas cada día, Padre. Bendice este pequeño grupo, Señor, y Señor, si estuviera, Señor, en tu favor, Señor, para que un día, Señor, pues estuvieran aquí familias, Señor. Este es un pequeño lugar de refugio, como en cada una de las iglesias, Señor, que predicamos tu santa palabra, Señor, y hemos creído en nuestro Dios y Salvador Jesucristo, Señor. Y hemos visto que en nuestra vida, Señor, se manifiesta tu poder, tu gloria, tus bendiciones, Señor, en cada una de nuestras vidas, Señor. Y te pedimos para que un día, Señor, aquí lleguen almas, Señor, porque este es un lugar de refugio tuyo, Padre, en el cual buscas que las almas se salven, Señor, lleguen a ti, Señor, en arrepentimiento, Señor, para que vean que es algo muy diferente, Señor, porque muchas gente sin conocerte cree que haciendo buenas obras, Señor, ya se justifican ante ti, pero la única obra fue la de tu Hijo amado en la cruz del Calvario, derramando esa sangre por el pecado del hombre, Señor, que no tiene acceso, Señor, a la gloria, Señor, a la salvación, sino llega a los pies de Cristo, Señor. Nosotros lo hemos hecho y ayúdanos cada día, Señor, siempre a seguir en esa fe, Señor, para que podamos nosotros ser agradables a ti, Señor. Bendice a mi hermano que está al frente en este lugar. Cada día, Señor, dale esa sabiduría, esa palabra tuya, para que cada uno de nosotros siempre la tengamos, Señor, por obra, Señor, en nuestras vidas.
y así tengamos las promesas tuyas siempre, Señor, manifestadas también en nosotros, Señor. Quédate con nosotros y bendice este lugar, como en cada uno de nuestros lugares lo has hecho hasta el día de hoy, en el nombre de Cristo Jesús y tu Santo Espíritu te lo pedimos, Señor. Amén.